Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde juntos como familia, como hermanos, en Cristo Jesús, hijos de un mismo Padre, podemos ayudarnos mutuamente a crecer, a madurar en la fe, y lo mejor, podemos compartir el Evangelio del Reino de los Cielos desde acá hasta lo último de la tierra. Queremos orar para que Dios fortalezca cada vez más a su iglesia. Recuerden que por este medio me pueden ver, yo no los puedo ver. Me pueden ver, pero no pueden ver a otros. Por eso queremos reunirnos en nuestras diferentes sedes alrededor de nuestro país, cada vez más pensando en fundar iglesias. Por eso también queremos lograr que con nuestra ayuda, nuestro esfuerzo, enviando, orando, dando, podamos fundar iglesias en otros lugares del mundo donde tal vez poco o nada se ha escuchado del mensaje del Evangelio. Dios ha sido bueno y en esa bondad que hemos recibido no nos queda más que poderla compartir. ¿Oramos? Y en nuestra oración misionera queremos pedirle a Dios precisamente que se funden más iglesias, que Dios fortalezca a aquellos obreros transculturales o aquellos obreros nativos que se están uniendo en el esfuerzo para que mucha gente de países lejanos, pueblos no alcanzados, conozcan del Señor Jesús. Padre, gracias por tu iglesia. Esa iglesia que fue fundada, que fue instituida por Jesucristo, que la proteja hasta el día de hoy, que tú, Dios, estás preocupado por guardarnos, por ayudarnos, por estimularnos y nos has dejado en la palabra el gran mandamiento de yendo por el mundo a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Por eso oramos por cada iglesia que se está fundando, por los obreros transculturales o interculturales y los obreros nativos que encontramos en estos lugares o que se empiezan a levantar, desarrollados, ayudados, levantados por aquellos creyentes que están dispuestos a compartirles el Evangelio. Guíanos, Señor, y en nuestra iglesia igualmente, que muchos obreros puedan levantarse para salir a la mies a recoger la cosecha. Te pido por los que están enfermos, los que están en dificultades, en tristeza. Muestra tu poder, Señor. Tú eres un Dios grande y maravilloso y poderosamente obras en nosotros y lo haces de manera gratuita por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, oh Dios. Queremos caminar firmes y en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y nos vamos a preguntar en el día de hoy, ¿por qué hay necesidad de la iglesia? Se levanta mucha gente a decir hoy, bueno, la iglesia es una institución que controla, que manipula. ¿Qué es la iglesia? Pues no es lo que muchos se imaginan. Permitamos que sea la palabra de Dios la que nos ayude a entender por qué la iglesia es tan importante y por qué todos nosotros, los creyentes, debemos pertenecer, estar en una de ellas o en ella. Miremos. Mateo 16, 13 al 18. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, paréntesis, que quiere decir roca, cierra paréntesis, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Padre, gracias. Gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque podemos ser la iglesia, tu cuerpo, caminar juntos y dejar que tu Santo Espíritu empiece a unirnos, a articularnos para cumplir la tarea que nos has encomendado. Gracias por tu palabra, porque ella nos ilustra, nos avisa, nos da instrucciones, es nuestro GPS. Queremos seguirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con suma urgencia necesitamos tener la claridad de la palabra para no confundir
las cosas que religiosamente surgen en medio de una humanidad que precisamente le encanta formar grupos o núcleos, pensamientos, ideologías, pero que no tiene una conexión realmente con Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos ayuda. Pero, ¿por qué surge la importante pregunta acerca de la iglesia? ¿Por qué la iglesia? El problema serio que se está dando hoy, y precisamente leyendo un autor que por muchos años he consultado, por lo menos un teólogo alemán, o por lo menos de Europa, exactamente el país, no lo conozco, esa región, Alfred Quinn. Y en uno de sus libritos empieza a exponer lo que es la iglesia. Y siendo un texto más o menos, a ver, ¿de qué año sería? Muchos años atrás, estamos hablando, escrito en alemán, en el año 1981. Estamos hablando de 43 años atrás aproximadamente. Es increíble cómo denuncia o expone un problema de esa época, que parece ser, hoy está exacerbado, ya es el colmo. El individualismo ha tocado las puertas de la iglesia, escribe en este libro. El aislamiento, podríamos decirlo hoy, el ensimismamiento. En sí mismo estamos nosotros metidos todo el tiempo. Y permítame decirles que precisamente esta semana escuchaba ese término de alguien muy actual, otro predicador, amigo mío, y por eso me animo a hablar de ese tema. Llegando entonces, dice el autor, al derrotismo. Y le agrego yo, soledad, autosuficiencia y lo más peligroso de todo, el orgullo espiritual, que nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Creemos que nos estamos acercando a Dios porque ese es el caballito de batalla. Yo oro solo, yo busco de Dios, tú no puedes dudar de mi sinceridad, yo tengo mi propia manera de buscar de Dios, mi definición de Dios es esta. ¿No quieren saber lo que dice la Biblia? Pues si son capaces de definir a Dios y ponerle límites, entonces son como Dios o creen en un Dios muy pequeño. Pero miremos qué nos dice la Biblia. En este pasaje que ya leímos, se nos expone precisamente el pronunciamiento de Jesús cuando pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se atreve a decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí está una definición clara. El Mesías es aquel ungido prometido que iba a venir para redimir, pero era hijo, el único Hijo del Dios viviente. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Las criaturas podríamos ser hijos de Dios, pero es por Jesucristo. El único Hijo de Dios se llama Jesucristo. Y entonces le dice, y la discusión está, le dice, bueno, tú eres Pedro, pero yo te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una discusión, bueno, no tan grande y no es tan complejo el pasaje, pero básicamente, para no entrar en especificaciones de ese tema hoy, podemos decir que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el enviado, el Mesías enviado, está diciendo un pronunciamiento, una verdad que implica redención de los pecados del hombre por Jesucristo, morir en la cruz, resucitar y fundar la iglesia. Entonces cuando dice Jesús sobre esa roca, es sobre esa verdad que Pedro, tú fuiste capaz de decir, edificaré mi iglesia. Y todo lo contrario a lo que hablamos, el individualismo, aislamiento en sí mismos, ensimismamiento, derrotismo, soledad, autosuficiencia, orgullo espiritual, la Biblia nos plantea otra cosa. La primera de ellas, la iglesia se edifica sobre Cristo y por Cristo. Esta declaración de Pedro, Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, hace que se instituyera la iglesia. En segundo lugar, en Hechos 2:42-43 se nos dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. A todos nuestros amigos que
apenas están comenzando a creer en el Señor o a buscar de Él. Los que son creyentes pero andan aislados, les digo, mire, el Espíritu Santo constituyó la iglesia. Después de Pentecostés, lo primero que sucedió fue el crecimiento, el inicio, el comienzo de una iglesia que crecía fortalecida y caminaban juntos. En tercer lugar, los apóstoles, todos en la Biblia, eran miembros de iglesias locales. Hechos 9, 26, 28. Cuando Saúl llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Hay una relación directa. Los apóstoles eran miembros de la iglesia, trabajaban por la iglesia, comunicaban a las iglesias. Esa membresía de los apóstoles, los que caminaron con Jesús, nos señala entonces que es muy importante tener en nuestra vida a la iglesia como parte de nuestra cultura cristiana. En cuarto lugar, tenemos Hechos 6, 2 y 3. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Aquí aparece, detrás de esta decisión, que había una asamblea, había un grupo específico con los cuales identificados se podía contar. El hermano tal, la hermana tal, venga, reunámonos, vengan a la reunión. Y les dice, vamos a tomar esta decisión. De hecho, votaron. ¿Pero quiénes votaron? Eran personas que estaban plenamente comprometidas con la causa del Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles fundaron iglesias locales. Pero miremos, hay más. En quinto lugar, Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Este pasaje, escrito a los hebreos, nos anuncia que tenían la costumbre de congregarse. Se reunían en iglesias locales y precisamente los apóstoles estaban reuniéndose junto con la iglesia, en la iglesia local. Y es interesante notar cómo en el mismo libro de Hechos, cuando algunos de los apóstoles o los primeros seguidores de Jesús empezaban a ir a algún lugar, decían, fueron y visitaron a la iglesia de tal lugar. Entonces buscaban una iglesia para poder compartir la fe. Pero miremos en sexto lugar, Efesios 4, 12 y 13. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Implica este texto que nosotros los creyentes necesitamos a la iglesia para madurar, para crecer, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice que este proceso continuará hasta que lleguemos a esa perfección. Pero todavía no ha sido así. Eso se refiere a un momento escatológico del futuro, donde vamos a estar con el Señor, donde pasaremos a la presencia de Dios o Él vendrá por nosotros. Necesitamos de la iglesia. Miremos más. En séptimo lugar, ¿qué nos dice Filipenses 2, 3 y 4? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Escribe el apóstol Pablo a los filipenses la importancia de que no peleen, de que estén juntos. ¿Por qué?
en la iglesia, que es la dinámica y diseño de Dios, nos necesita. En otras palabras, la iglesia no puede existir si no estamos nosotros. La iglesia depende de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Pero precisamente diseñó ese espacio donde hay un cuerpo identificado para que cada uno ayude al otro, nos ayudemos mutuamente. Por eso nuestra cultura es de preocuparnos por los demás y que los demás se preocupen por mí. Y vamos a redondear con un octavo asunto. Apocalipsis 1, 19 y 20. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Definitivamente en este famoso capítulo 2 de Apocalipsis, y sigue el capítulo siguiente, cuando empieza a hablar de las iglesias y el mensaje a las iglesias, están identificadas con nombres: la Odisea, Éfeso, Esmirna, en fin, varios, 7 iglesias. ¿Y por qué se les pone nombre? Eran lugares geográficos. Y entonces podemos notar la existencia de la iglesia a través de una expresión y manifestación real localizada en un espacio específico. Por supuesto, con una comunidad y unas personas que están en ella. La iglesia es notoria entonces. Nos da un sentido de identidad. Por eso se decía, escribe a la iglesia en Filipos, los filipenses, a los romanos, la iglesia de Roma, a los efesios, la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué no decir la iglesia de Templo Belén? Nuestra iglesia está localizada, por eso tiene un nombre particular. Con esto no buscamos engrandecernos por el nombre, no, es identificarnos. ¿Por qué? La iglesia necesita ser localizable con coordenadas específicas para que las personas puedan llegar a un espacio donde van a encontrar otros creyentes. ¿Cómo estás tú entendiendo el valor y la razón del porqué de la iglesia? ¿Procura reunirte o eres de esos cristianos que se aíslan, que andan solos, que creen que todo lo saben, que dictan inclusive a los pastores y a todo el mundo y a Dios cómo deben ser las cosas? Y escogen selectivamente, no me gustó esta, no les gusta nada, porque no están dispuestos a compartir con los demás. No son iglesia. Para ser iglesia necesitamos entender la dinámica de la palabra. Oremos y pidamos al Señor que nos mantengamos fieles en la iglesia y que levantemos a nuestros hijos enseñándoles el valor de ser iglesia. Padre, gracias. Gracias por ser iglesia. Gracias porque tu Hijo Jesucristo ha prometido edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Señor, cuando tu Hijo Jesucristo venga por nosotros, vendrá y tomará su cuerpo, y su cuerpo somos nosotros, y queremos estar identificados en las regiones a las cuales tú nos has llamado, pero queremos que otros muchos más lleguen. Permítenos ser buen ejemplo, permítenos transmitir a nuestros hijos, ayúdanos para que ellos entiendan: necesito de la iglesia, necesito reunirme con mis hermanos, necesito crecer. Ayúdanos. Y por aquellos que están empezando, por los que están ya en los caminos tuyos, Señor, o aún los que tengan años, que valoremos esto y permanezcamos, como lo hacemos en ti, en tu palabra, también en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te siga acompañando, por supuesto, en medio de una iglesia local, donde te identificas con un cuerpo precioso, hermanos y hermanas, que compartimos la fe. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.